La Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia instituyó en el año 2016 el Premio a la Igualdad, reconocimiento iberoamericano de sentencias con perspectiva de género. El premio tiene por objetivo distinguir y reconocer sentencias firmes que sean emitidas por parte de los tribunales de los países que integran la cumbre. Básicamente son aquellas decisiones judiciales que protejan y garanticen el derecho a la igualdad de género y la no discriminación. El premio contó con 2 categorías, en donde compitieron, por un lado, sentencias de primera instancia y, por otro, sentencias de segunda instancia o de tribunales revisores. Uno de los ejes más importantes de evaluación es cómo la sentencia protege, garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque logra identificar sesgos, brechas, estereotipos de género que eventualmente puedan afectar a las partes intervinientes en un proceso judicial. Yo creo que estos premios ayudan muchísimo, ¿no? Porque no solo ayudan a la difusión y premian de alguna forma, pues, y fomentan, ¿no?, la aplicación de esa perspectiva, reconociendo a las personas que hacen esos esfuerzos precisamente en formarse, en conocerla, en aplicarla, y por eso entiendo que premios de esta índole tal vez también se tendrían que instaurar en cada uno de los países de nuestro entorno a nivel interno. Yo creo que la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia tiene que ver también con una cuestión cultural, con una cuestión que no únicamente es formativa, pero no únicamente es de aprendizaje mecánico. Tiene que enraizarse, ¿no? Y tiene que tratar de insertarse desde todas las aristas, de todos los ángulos. Es una forma de incentivar el trabajo de los jueces y juezas con perspectiva de género. Empezar a reconocer la importancia de la perspectiva de género y el trabajo que se hace y la importancia del juzgamiento con perspectiva de género como la forma más que garantiza más el que las decisiones que se tomen sean justas y equitativas para las personas involucradas. Se consideró que una sentencia adjudica con perspectiva de género si el juzgador o juzgadora utilizó herramientas de análisis para defender el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación, de modo que le hubiera permitido identificar sesgos, brechas y estereotipos de género en la toma de sus decisiones. En esta edición del Premio a la Igualdad, cerca de 60 sentencias fueron evaluadas y 8 fueron premiadas en la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Santo Domingo en mayo de 2025. Conozcamos las sentencias que fueron galardonadas con el primer lugar en cada categoría. El primero era concerniente a una primera instancia, que fue una sentencia postulada por el Poder Judicial de Chile, que fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique y corresponde a la sentencia número RIT 187-2023. Lo que se discutía en esta causa es si correspondía sancionar a los responsables por el delito de femicidio íntimo, que en mi país, Chile, corresponde cuando la víctima es mujer. Y uno podría decir, porque esto es una controversia, pues tiene que ver precisamente con la víctima del caso, a quien vamos a ponerle y vamos a llamarla de esa manera, Yuri, que era además como por cariño quería ser llamada, Yuridia, su nombre real. Pues nos vamos a dar cuenta que es una mujer trans, que es además asesinada por su pareja sentimental y que está en debate si se trata o no de una mujer porque en vida no hizo el cambio registral. La víctima, desde la infancia más temprana, siempre se identificó como niña y luego, por supuesto, como mujer, que esta era su convicción personal y que además era reconocida como tal por su grupo familiar y por la comunidad, con un nombre de mujer, pero que no había realizado los trámites que para hacer los cambios de nombre y sexo exige el registro. Bueno, y la defensa, por su parte, dice que no corresponde aplicar ese tipo penal por cuanto no se trataba de una mujer, sino que era un hombre, porque así estaba en los registros oficiales del país. Y creo que acá, en pocas palabras, el debate tiene que ver con qué significa ser una mujer para el derecho y cómo el derecho penal tiene que enfrentarse hoy a estas
a estas, si se quiere, injusticias de siempre, pero entendiendo la particularidad de qué significa ser mujer en el contexto de protección a los derechos humanos y la materialización de la igualdad. El análisis sencillo que podría hacer cualquier simple lector sería ir al Código Penal y detenerse ahí. Y eso podría inducir a un error. Nosotros incorporamos el concepto de determinación de perspectiva de género como regla interpretativa de una posición jurídica expuesta por el legislador para determinar si el caso de Marra se encontraba protegido por la normativa aplicable. El tipo penal alude a mujer y por lo tanto el debate se centró en si la mujer trans, en las condiciones en que tenía la víctima cuando ella fallece, podía estar prendida en el tipo penal, y así lo estableció la sentencia, y la sentencia, para establecerlo, analiza distintas leyes que están vigentes en Chile actualmente para hacer un análisis sistemático de la normativa nacional. Hace referencia también a los tratados internacionales que Chile ha suscrito en materia de igualdad, no discriminación. Que nuestra legislación contempla la figura de cambio de identidad registral, y al establecer el cambio de identidad registral cambia la figura jurídica. Entonces, para estos efectos de no hacer un uso de la interpretación conforme a la perspectiva de género como regla interpretativa de equivalencia de condición, estaríamos exponiéndonos a que posteriormente, en un caso donde sí se hubiera hecho el cambio registral, no se pudiera aplicar de igual forma. Se aplicó perspectiva de género en el análisis de la valoración de la prueba, indagando en sus parientes cercanos, cómo había sido su vida desde la infancia, cómo ella fue creciendo y cómo era a la fecha en que fue atacada por sus agresores, y ahí se fueron analizando y estableciendo los distintos hechos para efecto de decir que ella siempre, desde muy pequeña, siempre ella se percibió como una mujer y actuó conforme a esa percepción como una mujer durante toda su vida. En este aspecto fue relevante considerar que comparece un funcionario de Carabineros de Chile a declarar, y quien nos manifiesta que él se entera que Yuridia era hombre biológico una vez producido el hecho, que toda su vida en su ejercicio profesional la conoció como mujer. Que el tribunal identifica la identidad de género y la autoidentificación como el elemento a considerar al momento de evaluar el delito de femicidio. El dilema no es menor. El derecho penal se enfrenta no con el tratamiento de un cuerpo únicamente, sino con el tratamiento de una persona. La protección de la dignidad humana no solo se da mientras una persona vive, se da también después de muerta. Y acá hay una decisión que tomar. Si el derecho penal insiste en negar su identidad de género, su construcción identitaria de género después de su muerte, se vuelve en últimas también cómplice de los victimarios. En pocas palabras, reproduce la violencia. Nosotros resolvimos que en efecto Yuridia Pizarro Torres tenía una identidad y expresión de género y fue asesinada por su conviviente. Y eso está dentro de lo que es la figura femicidio íntimo. Para ofrecer mayor oportunidad de representación y participación a los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, se creó por primera vez una nueva categoría enfocada en sentencias de segunda instancia o de tribunales revisores, tales como recursos de casación, tribunales apelativos, extraordinarios o constitucionales. Conozcamos la sentencia galardonada con el primer lugar en esta categoría. El galardón fue otorgado a una sentencia postulada por México que corresponde a la número DC 27-2020 y fue emitida por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito judicial de México. La mujer es una profesional de México de 46 años. Ella era una consultora en recursos humanos, una mujer con bastante conocimientos técnicos y una muy buena formación académica y estudios superiores en la área en la que ella se desarrollaba, y conoce a este hombre en su ámbito laboral
y mantienen una amistad, luego una relación más afectiva, y él siempre insistió y le pedía a esta demandante en el ámbito civil mantener una relación afectiva formal, que formalizara su relación, cosa que ella nunca aceptó. Tiempo después a esta mujer van a empezar a llegarle mensajes por WhatsApp, mensajes por Facebook, mensajes por diferentes redes sociales, donde se le presentan amenazas, mensajes de todo tipo, además insultándola y señalándole que tienen en su poder videos de ella desnuda. Y esta situación se mantiene durante varios años, hasta 2 años, ¿no? En la que, pues bueno, el daño que ella sufre es en su salud e incluso en sus relaciones laborales, porque se ve incluso obligada a abandonar algunos trabajos cuando ella tiene conocimiento de que la persona que está detrás precisamente es él, pues lo denuncia en solicitud de reparación de ese daño que se le ha causado. El tribunal reconoce cómo la violencia de género, en particular esta violencia que se realiza a través de la internet, afecta particularmente a las mujeres. En la sentencia la dividí por partes, en la defensa de lo que es el derecho al honor, el derecho a la vida íntima, el derecho a la propia imagen, lo que es la violencia digital después desarrollada, todo el marco normativo que hay y lo que se ha avanzado en los derechos de la mujer. Esta sentencia es como un pequeño manual de aplicación de la perspectiva de género. Realmente hace de forma explícita, ¿no? Explica lo que es, cómo se aplica y lo que es más importante, la obligación que tenemos todos los tribunales, todas las personas juzgadoras en aplicar la perspectiva de género de forma oficiosa. Se desarrolla también parte de unas leyes que fueron modificadas, se le llamó Ley Olimpia aquí en México, que fueron reformas a distintas normas generales en donde se visibilizaba la violencia digital. Es que se trata de un tema que es actual, que estamos viendo, en que con el tiempo las mujeres siguen siendo en mayor número víctimas de esta violencia digital a través de fotos que se divulgan con sus relaciones con parejas que por despecho o por las razones que sea salen a la luz pública y se hace difusión a terceros sin la voluntad o el consentimiento de la persona. En la violencia digital también hice un estudio diferenciado de cómo ha impactado más a la mujer por edades también, quien sufre esta violencia, cuáles son los tipos de violencia. Desarrollé una tabla completa y cuál había sufrido ella. Siempre por condición de género sufre más la mujer en esta violencia relacionada con las tecnologías de la información o violencia en línea, y hay un aumento normalmente generalizado que preocupa cada vez más a los países. Yo creo que pensar hoy en violencia digital, que pensar hoy en las ciberviolencias y pensar en un género que encuentra amenazas aún a la luz de los algoritmos es un deber que no debemos posponer, y creemos que esta sentencia manda un mensaje contundente que tiene que ser tenido en cuenta por los falladores de Iberoamérica y del mundo. Es a través de las voces de quienes emiten estas sentencias y de quienes las evaluaron como se evidencia que la perspectiva de género puede incorporarse en la adjudicación para promover un resultado que materializa la igualdad y la prohibición de la discriminación. Por eso, exhortamos a los poderes judiciales de Iberoamérica a tomar estas sentencias como ejemplo para continuar fortaleciendo su compromiso con la justicia con perspectiva de género. Puedes acceder a las sentencias galardonadas en esta y las pasadas ediciones del concurso visitando la sección Premio a la Igualdad en el portal de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia.